Es que desearé, por eso es que no lo cuento porque no me lo creí ni yo. No lo hice queriendo ese. Para tomas falsas esto te viene bien, ¿eh? Gustavo de Junila, y mi pregunta para ti es, ¿qué fue más difícil cuando lesionaste en la primera parte de la temporada? Lo más difícil es no poder ayudar a tus compañeros, no poder estar en el campo ahí dando lo que tú piensas que puedes dar y sobre todo ver que semana tras semana quizás se va haciendo todo un poco largo, que no terminas de recuperarte. Pero bueno, como ya hemos hablado muchas veces, al final todo, yo creo que en el fútbol hay que tomártelo todo como una lección, hay que aprender, hay momentos en los que no vas a estar y lo que tienes que intentar es apoyar al equipo desde fuera y que ellos noten ese apoyo. Hola Pana, soy Hugo Iglesias, jugador de la Levina de la Unión Popular de Langreo y me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mejor temporada como futbolista profesional. Quizás diría el año que estuve en el Sevilla Atlético, no solo, o sea, quizás por números no, pero sí por sentirme mucho más profesional ahí, por estar en un club tan profesional, porque al final es como un seguimiento de un primer equipo de primera división y bueno, creo que por experiencia y por todo diría que es que ha sido mi mejor temporada. Hola Pana, soy Samuel Cuetos, jugador del KDTV de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber cuál ha sido tu mayor cifra goleadora desde que eres futbolista. Desde que soy futbolista, si quitamos categorías inferiores y eso, bueno, juveniles, un año llega a hacer más de 70 goles, que fue el año que parecía que era bueno. Y ya hablando de fútbol senior, mi mejor temporada fueron 15 goles en tercera división en Sevilla. Hola Pana, soy Pedro del Canto, jugador del Infantil C de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría preguntarte cuáles son tus puntos fuertes como delantero. Yo diría que mi punto fuerte como delantero es que soy muy peleón, que no doy nunca un balón por perdido, que me gusta jugar bien de espaldas, me la suelo quedar y sobre todo la velocidad y el desmarque creo que también se me da bastante bien. Hola Pana, soy Mateo Vázquez, jugador de la Levín B de la Unión Popular de Langreo. Y me gustaría preguntarte si fue una decisión difícil irte en enero del año pasado al Levante. Sí, fue una decisión difícil porque aquí yo estuve muy a gusto esa primera parte de la temporada. Al final siempre quise que la decisión se tomara si el club lo creía bien. Y sí, se me dio muy complicado porque, como he dicho, yo volví aquí porque estuve muy a gusto esa primera parte de la temporada y había un grupo y hay un grupo muy bueno y da gusto jugar aquí en la Unión Popular de Langreo. Hola Pana, soy Pablo Majuto, jugador del Juvenil B de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber qué consejo le darías a un delantero que tras muchas jornadas sin marcar está bloqueado mentalmente. Que eso realmente a los delanteros nos pasa mucho, ¿no? Normalmente es muy complicado enlazar muchas jornadas marcando porque al final estás jugando a un deporte que no solo depende de ti, obviamente, por muy bueno que seas, también tus compañeros son gran parte de esto. Y bueno, suele pasar que a lo mejor estás en una racha en la que no te entra la pelota. Yo creo que lo más importante es mentalmente ser fuerte. Si tú crees que en el campo lo estás haciendo bien, estás trabajando bien para el equipo, también te debes sentir muy orgulloso porque no solo tienes que pensar en ti, al final es, como te he dicho, es un deporte de equipo y tú crees que estás aportando para que el equipo gane, pues muy bien. Y mi consejo sobre todo es que cuando tenga la racha de goles que la intente alargar lo máximo posible. Hola Pana, soy Jorge Motera, jugador de Benjamín B de la Unión Popular en Langreo. Te quiero hacer una pregunta, ¿cuál ha sido el entrenador que más te ha aprendido? Creo que todos me han hecho mejor futbolista, todos y cada uno de los entrenadores que he tenido me han hecho mejorar. He ido cogiendo siempre un poco de cada uno, lo que yo pensaba que era mejor para mí, lo que ellos siempre me han intentado ayudar. Hola Pana, soy Sam del Benjamín C y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mejor gol con el Unión Popular de Langreo? Bueno, quizás me quedaría con el gol que le metí la temporada pasada al Oviedo B, que fue íbamos perdiendo 0-1 ese partido aquí en casa. Fue un pase de Alisson con el exterior, a un buen control ante Ugarte y me quedó solo ante el portero y defino muy bien entre sus piernas. Hola Pana, soy Alejandro Villa, jugador del Benjamín A de la Unión Popular de Langreo. ¿Cuál es el mejor equipo que has jugado? Bueno, yo creo que por infraestructura, porque es un equipo de primera división y al final jugar ya lo he dicho, jugar en un filial de un equipo de primera división pues te hace ser futbolista profesional. Yo diría que el Sevilla, ¿no? En el Sevilla Atlético
totalmente es el mejor club que he jugado. Hola, pana. Soy Alejandro Riera, jugador del Benjamín A de la Unión Popular de Langreo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a un delantero en un mano a mano? Mi consejo sería, sobre todo, intentar esperar a ver si el portero se vence o no, rápido, ahí es muy importante. Y en caso de que tengas duda a la hora de definir delante del portero, porque la puedes echar fuera o eso, que le puede pasar a cualquier futbolista, yo intentaré regatearlo, la verdad. Hola, pana, soy Alberto Martínez, jugador del Infantil A de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría saber con qué cifra goleadora te irías satisfecho esta temporada. Con la cifra que me voy a ir a día de hoy me voy satisfecho porque creo que también ha ayudado al equipo en otros aspectos, en el tema de asistencias y eso. Hola, pana, soy Martín Barbán de la Unión Popular de Langreo de Infantil B. Quería preguntarte cuál es el portero que más te ha costado meter gol. El primer año en segunda B, Mar Martínez, el portero que del Cartagena, está ahí todavía. Ese año ganamos 0-1 los dos partidos, pero hostia, tuvimos ocasiones para meterle 4 o 5 y paró hasta por los codos el tío. Era un portero increíble, de hecho está en segunda división ahora. Hola, soy Andrés, del cadete de la Unión Popular de Langreo, y mi pregunta es si te gusta jugar más solo o con un delantero. Quizás por mi perfil de futbolista, que me gusta jugar más con un media punta más asociativo, más que busque su último pase, que jugar con otro punta referencia como yo, porque al final se nota mucho esa pequeña diferencia, pero bueno. ¿Mejor rival al que te has enfrentado? Dioni. ¿Mejor jugador con el que has compartido vestuario? David León. ¿Tu mejor amigo en el mundo del fútbol? David León. ¿Un sueño por cumplir en el fútbol? Llegar al fútbol profesional. ¿Un gol especial para ti? Hostia, no te podría... Mi doblete a Lucan con el Sevilla Atlético. ¿De no ser futbolista te gustaría haber sido? Empresario, general. ¿Un hobby que no sea el fútbol? Fórmula 1. ¿Una película o un género musical que te guste? El rap. ¿Un país o una ciudad por visitar? Malta. ¿Lo que más te gusta de Asturias? La comida.